Ahriman parpadeó cuando captó la imagen fantasma de una luna nueva en sus profundidades. Tanto Anku Anen como Ahriman había intentado ver más allá de Próspero, pero sus visiones no habían revelado nada, como si hubiera algo que les estuviera impidiendo de una manera activa aventurarse más allá de los horizontes del planeta. Después, el bombardeo había caído como una lluvia de truenos y acero. Próspero se moría a su alrededor, aunque Tizca permaneciera intacta, pero eso no duraría mucho. Los atacantes invisibles pronto se darían cuenta de que tendrían que bajar y luchar para sacar a los 1000 hijos en combate. ¿Quiénes eran estos misteriosos enemigos? ¿Quién podía estar lo suficientemente loco como para atacar a una legión de los Astartes en su propio planeta? Y lo que era más importante, ¿cómo habían podido traer una potencia de fuego tan enorme sin que nadie se diera cuenta de ello? Ahriman necesitaba respuestas antes de dar la orden de despliegue. Así que puso su mente en consonancia con el cristal y se fue directo a la fuente de todo conocimiento en Próspero, Magnus el Rojo. Hacía semanas que nadie veía el Primarca, pero la gran columna de fuego de su pirámide se había visto desde toda la ciudad. La gente tenía miedo y ahora Ahriman sabía por qué. Señor, tus hijos necesitan una guía. Sintió la resonancia de los cristales en las cámaras superiores de otros templos del culto. Los gritos urgentes pidiendo información, excepto Utizar. Hijos míos, esta es la hora más negra de nuestra legión, pero también es nuestro momento de triunfo. Ahriman sintió el gozo repentino de sus hermanos. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto había echado de menos oír la voz de su padre. Mi señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién nos está atacando? Leman Russ y sus lobos, junto con elementos de los custodios y las hermanas del silencio. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para ganarnos semejante violencia? Ustedes no. Yo he atraído esto sobre nosotros. Este es mi destino. Tenemos que desplegarnos antes de que lancen las naves de asalto, comunicó Posis Takar. El escudo kinético ya no se puede mantener por más tiempo. He perdido a demasiados guerreros para mantenerlo hasta ahora. Bájalo entonces, hijo mío, porque los lobos ya vienen. Entonces esos bastardos traidores se van a enterar de lo que significa atacar a los 1000 hijos. Gruñó Calopis. Yo les enseñaré cómo hacen la guerra a los Pirae. Danos la orden, señor, por favor, rogó Hathor Mat. Calopis había llamado traidores a los lobos espaciales, pero Ahriman sabía que el señor de los Pirae estaba equivocado. En esta guerra no eran los lobos espaciales los que quedarían como traidores, sino los 1000 hijos. Leman Russ nos odia, pero ni siquiera él se atrevería nunca a atacarnos sin órdenes. Esta orden tiene que venir de alguien de más arriba. Viene del emperador, esa es la única explicación. Señor, ¿qué no nos estás contando? Tú siempre fuiste el más perceptivo, Asek. Oculté la verdad a todo el mundo, incluso a mí mismo, durante tanto tiempo que casi acabé convencido de que era simplemente un mal sueño de la vida de otra persona. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo nos salvaste? ¿Qué hiciste? Este es el precio del pacto que hiciste con los poderes del Gran Océano, ¿verdad? Sí, Asek. Para salvar a mis hijos, hice un pacto con el diablo. Y al igual que aquel gran médico antes que yo, creí que yo llevaba las de ganar. Todo este tiempo no he sido más que un imbécil ciego, una marioneta, y los hilos los ha movido una inteligencia mucho más grande que la mía. Estaba desesperado. Había agotado todas las demás posibilidades para salvarlos. Desde el momento en que dirigí mi otro ojo hacia adentro, supe que ellos estaban allí, los poderes eternos del Gran Océano. Seres más antiguos que el tiempo y con un poder más allá de lo imaginable. Solo ellos tenían los medios para salvarlos a todos de una terrible mutación y de la muerte. Así que sí, bebí de su cáliz envenenado y ustedes me fueron devueltos y yo quedé satisfecho. ¿Qué padre no haría todo lo que estuviera en sus manos para salvar a sus hijos? Por eso debemos sufrir. Por eso tenemos que ser destruidos. Ellos creen que somos traidores.
Todos esos que hablaron contra nosotros en Nicaea se sentirán justificados si luchamos contra ellos. Nuestra incapacidad para ver el futuro. Creímos que era porque las corrientes del gran océano se habían alejado de nosotros. Pero fuiste tú, ¿verdad? Impediste que viéramos el futuro. Tú dispersaste la flota. Tú quieres que esto ocurra. Por eso Utizar está ausente. Se enteró de lo que tú planeabas para nosotros. Cuidado con lo que dices hacer. El Primarca nunca permitiría eso. Él tiene razón, Calopis. Utizar vino a verme y en mi debilidad pudo leer la verdad. No podía permitirle que les advirtieran o nuestro sacrificio no habría servido para nada. Por el bien de todos, debemos ser destruidos. La magnitud de una traición tan flagrante los dejó a todos sumidos en un silencio conmocionado hasta que Posis Takar reaccionó de la única manera que sabía. Nadie va a ser destruido. Si los perros de Rus quieren pelea, la van a tener. No debes hacer eso. La oscuridad que se aproxima necesita que nos volvamos contra nuestros hermanos. Quieren 2 legiones leales destruidas y rotas sobre el yunque del odio ciego antes de que la próxima guerra empiece. No podemos permitir que eso ocurra, porque el emperador necesitará sus leales lobos antes del final. Debemos aceptar nuestro destino y dejar que la devastación continúe su curso. La ira que sentía Ahriman cortó su estado de separación en las esferas y se le cerraron los puños. Todo este tiempo sabías que habría un ajuste de cuenta. Somos los hechiceros rojos de Próspero, malditos a los ojos de nuestros compañeros, y así es como nuestra historia va a terminar, en traición y derramamiento de sangre. Es la única manera, Ace. Lo siento. No es la única manera. A lo mejor para ti es más noble sufrir tu destino, pero yo tomaré las armas para combatirlo. Ahriman centró su voluntad en los cristales de sus compañeros Magistis Templi. Los Corvidae lucharán contra los invasores. ¡Hermanos! ¿Están conmigo? Los Raptora están contigo, hermano. Los Pavoni lucharán también. Y también los Pirae. Desde luego que los Pirae también lucharán. La tierra alrededor de Tizca estaba en llamas, una tierra destrozada y yerma en la que nunca nada volvería a crecer. Los altos muros de mármol de la ciudad, sus gloriosos museos, bibliotecas, torres de plata y grandes pirámides permanecían intactos, ya que la protección de los Raptoras se había mantenido firme frente a uno de los bombardeos más constante y potente que jamás hubiera desatado en la historia del Imperio. Inmediatamente después del bombardeo, los invasores llegaron por miles, olas y olas de naves de desembarco de tropas, naves de asalto y naves de ataque. Tras ellas venían naves de carga mucho más grandes que transportaban vehículos blindados y piezas de artillería. La ruta hacia el interior de Tizca estaba abierta de par en par. La nave no había terminado la maniobra de aterrizaje cuando se bajaron las rampas de asalto y un gigante enloquecido saltó al exterior. De la armadura le colgaban pieles de lobo y en el casco llevaba 2 enormes colmillos que salían de la parte baja del yermo. Leman Russ puso los pies en Próspero y fue el primer invasor en hacerlo. Rugió hacia los cielos, complacido por la devastación llevada a cabo por su flota. 2 lobos enormes aullaban a su lado y una veintena de sus guerreros más poderosos pusieron pie en el puerto para entrar en combate. Cientos de astartes tomaron el campo de batalla y una marea de guerreros atravesó el puerto en llamas, dando alaridos en dirección a la ciudad. Cientos de Thunderhawk más pequeñas entraron rugiendo desde el mar hacia la ondulante costa entre el puerto y
y la zona escarpada de la Acrópolis Magna. Decenas de Thunderhawk tocaron tierra sobre la amplia explanada que se encontraba frente al mar, destrozando el rompeolas de mármol y soltando a cientos de rugientes guerreros con brillantes hachas y cascos de batallas con cráneos de lobos. El fuego coordinado derribó a unos cuantos invasores, ya que las milicias ciudadanas de Tizca se habían movilizado con rapidez, pero sus armas no eran ni de lejos lo suficientemente potentes como para causar estragos entre sus enemigos, mientras que los guerreros de Rus atravesaban corriendo a grandes zancadas los escombros incendiados de los distritos costeros. Unas pesadas naves de desembarco aplastaban las estructuras de la costa y vomitaban tanques atronadores con los colores grises de los lobos espaciales. Enormes Predator, Land Riders y Vindicator retumbaban por toda la parte baja de la ciudad, arrasando edificios con sus enormes cañones y cegando la vida a todos aquellos lo suficientemente estúpidos como para exponerse. Rabiosas corrientes térmicas propagaron el fuego de edificio en edificio. La ciudad de la luz ardió. A medida que los transportadores de tropa y las pesadas naves de desembarco aterrizaban, las elegantes motocicletas a reacción pasaban aullando por encima, descargando de interminables torrentes de misiles sobre la ciudad. Cientos de civiles murieron en los primeros minutos del asalto aéreo y veintenas más fueron abatidos cuando las motocicletas a reacción ametrallaron las calles con el fuego de sus cañones. Las milicias ciudadanas de Tizca se levantaron en defensa de su ciudad, reuniendo todas las armas que pudieron y tomando posiciones de disparo sobre los tejados y en las ventanas. Ninguno era tan imbécil como para pensar que serían algo más que un incordio para los lobos espaciales, pero dejar que los invasores entraran en Tizca sin más y sin hacerles frente era impensable. Los guardias de las torres, ya en máxima alerta desde que comenzara el bombardeo, salieron en masa bajo la guía de los Corvidae. Tizca ardía cuando la luz del amanecer asomó por el horizonte, pero aunque los lobos espaciales habían dado un golpe brutalmente sangriento, aún les quedaba enfrentarse a los verdaderos defensores de la ciudad. Los 1000 hijos se desplegaron y de repente la lucha tomó un carácter muy diferente. Ahriman corrió por las calles del extremo de la ciudad de Tizca. Los guerreros del escarabajo oculto marchaban con él con los corazones hambrientos de venganza. Una fuerte lucha tenía lugar en las calles de más allá del cercano Skelmis Dolus. Las calles estrechas formaban cuellos de botellas naturales y el comandante de la guardia de las torres estaba utilizando el terreno en su ventaja. Las explosiones y el ladrido constante de los disparos hacían eco en los muros que solo habían conocido risas y canciones. Nubes de ceniza y pergaminos en llamas revoloteaban por el aire, y al pasar junto a Ahriman, este agarró al vuelo un trozo de papel. ¿Qué es? Evidencia del oculto. El mar sube y la luz vacila. En el momento en el que rompemos la fe mutua, el mar nos inunda y la luz se apaga. Ese día, el sol se pondrá por última vez. Ahriman dejó caer el papel observando cómo flotaba en las oleadas de corrientes térmicas. Las palabras eran demasiado apropiadas como para que fuera una coincidencia, y tuvo miedo por lo que representaban. Se va a perder mucho, pero yo lo restituiré. Todo, no importa lo que se tarde. Ahriman inspiró profundamente, dándose cuenta de las dimensiones de semejante empresa. Sentía la piel como si el fuego de su tutelar lo estuviese quemando. Ya había experimentado algo así una vez, pero forzó esa visión a alejarse de su mente cuando percibió la presencia de almas hostiles cerca de su posición. ¡Escarabajos ocultos! Gritó Ahriman, dirigiendo su bastón Hex
Heka hacia una de las calles estrechas que llevaba al interior de la vieja ciudad. ¡A sus puestos! La calle vomitó llamas y humo cuando una hueste de guerreros sombríos atravesaron a toda prisa los escombros en llamas y desembarcaron en las calles más anchas. Los astartes enemigos los habían visto, por lo que desenfundaron los volters y desenvainaron las espadas de dientes feroces de las que colgaban colas de lobo. El momento se prolongó para Ahriman. Sus percepciones bajaron a lo largo de su volter, siguiendo el camino que su disparo recorrería. Los astartes estaban en guerra unos contra otros. El puro horror de este hecho le costó a Ahriman una fracción de segundo. Era todo lo que los lobos espaciales necesitaban, aunque los 1000 hijos habían sido advertidos de antemano. Los lobos espaciales dispararon primero. Una lluvia de fuego de Volter cayó sobre Ahriman y sobre los guerreros del escarabajo oculto. Un guerrero cayó con la placa pectoral reventada y los órganos vitales convertidos en papilla por un proyectil de reacción de masa. Otros 2 guerreros cayeron pero devolvieron el fuego. El hechizo sobre Ahriman se había roto y su cólera se desbordó cuando su Volter dio una sacudida hacia arriba y un lobo espacial quedó tendido de espaldas con el casco, convertido en una ruina humeante. Sobek levantó a otro del suelo. Su Practicus utilizó los poderes cinéticos para golpear al guerrero vestido de lobo una y otra vez contra los muros de mármol de la Casa de las Fuentes hasta destruirlo. Otros 3 lobos espaciales se estremecieron y sufrieron espasmos cuando los Pavoni vaporizaron la sangre superoxigenada de sus venas. Las llamas atravesaban las lentes que protegían sus ojos y cayeron al suelo cuando sus armaduras se fundieron sobre su carne. Los tutelares de los guerreros del escarabajo oculto giraron alrededor de los lobos espaciales, amplificando los poderes de sus señores con un rencor cargado de maldad. Los últimos lobos espaciales se convirtieron en una columna de fuego abrasador. Ahriman se tomó un momento para contemplar lo que habían hecho. Aedpir destelló por encima de su cabeza y sintió la necesidad de huir a su interior. Chisporroteantes arcos de rayos carmesíes se encendieron en sus dedos. Lo suprimió con un arranque de impaciencia. ¡Contrólate! Sobek se le acercó retorciéndose las manos. ¿Qué has dicho? Nada, no importa. Nos tomaron desprevenidos, pero los mandaremos de vuelta a tierra. Hemos matado guerreros de una legión, hermana. No hay vuelta atrás después de esto. ¿Y por qué tendría que haberla? Nosotros no empezamos esta guerra. Eso no importa. Estamos en guerra. Y una vez que estás en guerra, luchas hasta el final. O derrotamos a los lobos espaciales, o próspero será la tumba de los 1000 hijos. No importa qué, perdemos de todos modos. ¿Qué quieres decir? Si sobrevivimos a este ataque, ¿qué pasará? No podemos quedarnos en próspero. Otros vendrán y terminarán lo que Ross ha empezado. Si perdemos, bueno, eso ya habla por sí mismo. Bueno. Sobek levantó su báculo Heka y mostraba un fuego interno en toda su magnitud. Entonces será mejor que no perdamos. Calopi se reclinó sobre el trono de cristal en el corazón del templo de los Pirae. Su armadura reflejaba la ondulación de las llamas del extremo de la cámara. Para cualquiera que no fuera un observador del culto de los Pirae, la cámara habría sido insoportable. El aire demasiado caliente para respirar y el fuego demasiado ardiente para soportarlo. Los duendes del fuego y los aspectos elementales del éter giraban y bailaban en el aire. Sioda colgaba por encima de él, como un fiero ángel guardián, ya que la forma del tutelar se había hinchado hasta alcanzar proporciones enormes desde que el traicionero bombardeo empezara. ¿Estás seguro de esto, mi señor? Le preguntó Paris, su célato. Calopi se rió y reflexionó los dedos sobre los brazos tallados del trono. ¡Nunca he estado más seguro de nada, París! ¡Empieza! Paris se alejó de su señor e hizo un gesto de asentimiento con la cabeza a los neófitos. Ellos inclinaron la cabeza y Calopis jadeó al sentir sus energías penetrar en su interior.
destelló lleno de luz y él luchó para dirigir la fuerza de la furia que amenazaba con consumirlo. Soy el Magister Templi de los Pirae. El infierno es mi siervo, porque yo soy el señor del fuego del infierno y les enseñaré a quemar. Sioda se echó sobre él y le envolvió el cuerpo. Galopi sintió como su conciencia se apartaba de su carne para llenar otro cuerpo, uno de hierro y acero, de cristal y furia. Sus músculos ya no estaban hechos de carne y tendones, sino de enormes pistones y de haces de fibra hidráulicos recién revestidos con cristales psíquicamente resonantes. Ya no era su arma, tenía otras armas enormes capaces de borrar ejércitos enteros y puños que podían derribar edificios. Calopis inspeccionó el campo de batalla con los ojos de un dios, un enorme avatar de batalla despierto para luchar una vez más. Sentía los miembros rígidos y ávidos y sus sentidos tardaron un momento en ajustarse a sus enormes dimensiones y al tremendo peso. Como un poderoso dragón despierto tras siglos de letargo, Canis Vertex marchó a la batalla una vez más. Las motocicletas a reacción eran doradas, con proas curvas en forma de pico de águila y con los flancos diseñados para asemejar alas hechas hacia atrás. Oz Istakar contó 7 de ellas. Las armaduras de los guerreros que las piloteaban también eran doradas. Echó el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha y elevó las manos en el aire como si estuviera abriendo una cortina. De las motocicletas fueron volteadas en el aire como si se hubieran enganchado en una cuerda de acero. Oz Istakar las estampó contra los altos muros de la biblioteca Timoral, haciendo añicos las estatuas de sus primeros custodios. Las 3 últimas explotaron cuando Hathor Mat envió una oleada eléctrica cataclísmica a través de sus motores. Custodios, no son tan duros. La parte septentrional de Tizca estaba en llamas. El puerto era una masa de pestilentes columnas de humo y el hedor del Prometheum se mezclaba con el olor de acero del alquitrán, la goma y el metal en llamas. Cientos de hombres y mujeres pasaban como una riada por su posición, dirigiéndose hacia la pirámide de Protect, cargados con libros y con los brazos llenos de pergaminos. Mezclado entre los civiles estaban los restos ensangrentados de la Guardia Palatina, hombres en estado de conmoción a causa de los bombardeos y empapados en sangre que caminaban arrastrando los pies desde el puerto. Estos aterrorizados supervivientes eran lo único que quedaba de los soldados movilizados para contener los primeros aterrizajes enemigos. He tenido noticias de los Sataneans. ¿De qué se trata? Bien, el Rey Lobo. Dicen que fue el primero en aterrizar en el puerto y está luchando para abrirse camino hacia nosotros. Luchando. No creo que haya mucha lucha en este momento. Los lobos están acabando con los guardias de las torres con facilidad. Tú no creías que fuesen a aguantar, ¿verdad? No son más que mortales y esta es una lucha de Astartes. No solo de Astartes. Apuntó Oz Istakar, haciendo un gesto hacia la chatarra de las motocicletas a reacción. Los custodios también quieren nuestras cabezas colgadas de una pica. Todos terminan muriendo por igual. ¿Se sabe algo aparte de la situación del Rey Lobo? Bueno, Ari mantiene sellado el perímetro norte. Están aguantando en la parte superior de las laderas de la vieja Tizca, desde la Acrópolis hasta el flanco este de la pirámide Corvidae, dejándonos a nosotros con el frente occidental desde la pirámide Pavoni hasta el puerto. Eso parece. Los Sataneans están ocupando posiciones en la plaza Ocolo y nos van a proporcionar información sobre los planes del enemigo a medida que la consigan. Lo que queda de la guardia de las torres va a ocupar posiciones con la legión, pero no podemos contar con ellos. ¿Y qué pasa con Calopis? No se sabe nada todavía. ¡Ahí vienen!
formas cuadradas se movió a través del humo. Los ruidos de sus motores parecían gritos de bestias de carne y hueso, dejando tras de sí nubes de polvo y fuego. 3 enormes Land Raiders con los colores de los lobos espaciales entraron en la plaza. Tras ellos venían los guerreros de Lehman Russ, cientos de luchadores con armadura que avanzaban en una marea clamorosa de cuchillas y de bolters. Entre los guerreros de Fenris los había con armaduras doradas y rojas. Llevaban largas lanzas con empuñaduras de ébano y con brillantes cuchillas. Osis Takar sonrió al pensar en medir sus fuerzas contra estos guerreros. Los 1000 hijos abrieron fuego y la plaza se convirtió en una tormenta de proyectiles. El estruendo de los disparos fue eclipsado por los aullidos de los animales. Osis Takar chasqueó los dedos y partió al macho alfa de la manada en 2. Unos cuantos disparos láser pesados estallaron desde arriba. Unas flechas silbantes de energía imposiblemente brillantes. Las explosiones rompieron todas las líneas de los 1000 hijos mientras que el ruido sordo de los volters aporreaba sus posiciones. Una avalancha de disparos se extendió por toda la plaza. Osis Takar se concentró en el Land Raider que iba al frente y alargó el brazo con el puño cerrado. Tiró de su mano hacia atrás. El montaje de armas izquierdo quedó arrancado del vehículo en un brillante penacho de luz blanca. El pesado tanque patinó y se estrelló contra el que iba a su lado, aplastando a los guerreros que avanzaban entre ambos. No se dieron cuenta en dónde se estaba metiendo, ¿verdad? Otro comentario despectivo le murió en la boca cuando un retorcijón de dolor repentino le hizo un nudo en el estómago, como si alguien hubiera tomado un puñado de sus intestinos y los hubiera retorcido con saña. El último guerrero se prendió en llamas cuando los guerreros de Aura Magma le lanzaron bolas de fuego contra el glacis frontal. El tanque siguió avanzando y disparando mientras aplastaba valiosos tomos y preciosas esculturas, haciéndolas pedazos bajo sus cadenas. Aura Magma subió encima de uno de los señores caídos del culto Raptora y tejió hojas de fuego blanco como un director ante su orquesta. Eso es ser demasiado arrogante. Bufó Osis Takar, criticando el defecto de Aura Magma mientras era incapaz de reconocer el suyo. Osis Takar hizo retroceder a un puñado de lobos espaciales con un gesto de su muñeca, arrojándolo bajo las cadenas del Land Raider en llamas. Su blindaje se abrió con unos crujidos satisfactoriamente letales. El vehículo no había terminado de aplastar a sus víctimas cuando el fuego estalló en su interior. Las cortinas de escape se abrieron de un golpe y la tripulación luchó por escapar del horno en que se había convertido su vehículo. Aura Magma dejó que se quemaran. Los relámpagos bailaron entre los lobos espaciales, haciendo explotar sus cuerpos dentro de la protección blindada que ofrecía sus armaduras. Osis Takar se rió al ver a su legión desatada, sin ninguna restricción a todo su potencial y sin tener a ningún débil de corazón protestando porque debían estar matando a los enemigos del Imperio en vez de lo que estaba ocurriendo. Un escalofrío repentino lo hizo sobresaltarse con un susurro y un tacto fantasmal en la parte de atrás de su mente. Lo había sentido una vez hacía tiempo, pero antes de que pudiera recordar dónde. El lobo saltó sobre él a través de las llamas. Tenía la piel en llamas y levantó el brazo para sacárselo de encima con un gesto. No ocurrió nada. El lobo lo mordió enloquecido y Osis Takar luchó para mantenerlo alejado de su cuello. La mandíbula de la bestia se cerró sobre su cuello.
antes de que pudiera morderlo, Oz Istakar le propinó un fuerte puñetazo en el estómago. Le hundió el brazo a través de la caja torácica, rompiéndole las costillas y los órganos vitales hasta destrozarle la columna. La luz de sus ojos se apagó y Oz Istakar arrojó el cuerpo lejos con asco. Volvió a ponerse en pie mirándose las manos horrorizado. Él quería que el poder fluyera a través de ellas, pero no sentía nada, ninguna conexión con el gran océano ni ninguna pista sobre su fuego. Una forma delgada con una armadura que se ajustaba al cuerpo apareció ante su vista. Una espada larga hoja que se dirigió directamente hacia su estómago. Desvió la hoja con su báculo jeca y evaluó a su atacante. Era una mujer, pero no se trataba de una mujer corriente. La parte inferior de su cara estaba oculta tras una máscara en forma de bozal y tenía los ojos oscuros tatuados con lágrimas. Oz Istakar supo en ese momento por qué sus poderes habían fallado. Oyó gritos de dolor cuando los escudos cinéticos se dieron y un tropel de miembros de las Hermanas del Silencio hicieron sentir su presencia. Ella lo atacó con un nuevo golpe de espada. Istakar lo bloqueó con su báculo una vez más. Intercambiaron varios ataques hasta que Oz Istakar subió con fuerza la rodilla hasta la cara de su oponente y aplastó la máscara que escondía su mandíbula. Un chorro de sangre y de dientes volaron tras el impacto, pero la mujer retrocedió rodando. Cientos de guerreros con armaduras se enfrentaban por todo el perímetro de la plaza con un ensordecedor choque de placas de metal. Ya no era una batalla que se lucharía con uno de los lados teniendo la ventaja. Esta era una batalla brutal que se luchaba cuerpo a cuerpo. Oz Istakar desenvainó su cuchillo de combate y adoptó la postura de batalla delante de la mujer de la armadura. Muy bien, doncella del vacío. Te mataré a la antigua usanza. Aunque su cuerpo estaba tumbado en un trono de cristal de fuego dorado, Calopis marchaba a través de las ruinas de Tizca con las zancadas de un poderoso gigante. Los edificios no eran más que bloques de un juego de construcción para niños y los incendios poco más que ascuas. La gente no era más que un grupo de motas que podía aplastar con cada uno de sus poderosos pasos. No cesaron de disparar contra él, pero ninguno de los proyectiles podía dañarlo. Sintió el calor de Sioda aumentar en el brazo derecho. Lanzó un torrente de llamas que inundó 6 calles con un huracán de llamas pegajosas. No podía oír los gritos, pero vio a sus víctimas aullantes caer de rodillas y suplicar la salvación. Los cañones del Carnis Vertex estaban en perfecto estado de funcionamiento, pero gracias a la conexión de su tutelar con el gran océano, sus habilidades piroquinéticas tenían 100 veces más potencia, por los que no los necesitaba. Los poderosos puños del titán estaban envueltos en llamas, y con cada gesto que hacían, bolas de fuego del tamaño de tanques se estrellaban contra el enemigo. Calopis se echó a reír mientras escupía lenguas de fuego con ambos brazos y abrazaba a los invasores, haciéndolos retroceder hacia sus naves. Los miembros del culto Atanaean comunicaban los movimientos del enemigo y los del Corvidae descubrían y contrarrestaban cualquier ataque por sorpresa que se les ocurriera de repente a los comandantes enemigos. Ninguna de las dos fuerzas podía declararse vencedora de la batalla, pero desde su privilegiado punto de vista, casi propio de un dios, Calopis se percató de que el combate se estaba decantando a favor de los 1000 hijos. ¡Han mordido más de lo que pueden masticar, monstruosos perros!
Varias naves se lanzaron al ataque disparando con todos sus cañones y lanzando andanadas de misiles contra sus cubiertas blindadas. Al carecer de pantallas de vacío, el titán debería haber sido vulnerable, pero un escudo de llamas convertía los proyectiles en grandes jugueterones de metal y hacía estallar los misiles antes de que pudieran impactar. Sintió la alegría salvaje de su tutelar. Su poder intentaba hacerse con el control, pero él reafirmó su autoridad. El tutelar chirrió poseído por un resentimiento de celos. Calliope sufrió un espasmo por la profunda sensación de náuseas que se apoderó de su alma. Esa llamarada de calor surgió del titán y una docena de las aeronaves fueron barridas del cielo con los motores quemados y los pilotos achicharrados hasta los huesos. Calliope se escupió al suelo del templo Pirae. La sangre hirvió siciante debido al tremendo calor. La armadura le humeaba. La luz oscura aumentó poco a poco en el fondo de sus ojos mientras derramaba lágrimas de fuego que marcaban con unas cicatrices negras sus mejillas. La biblioteca de los Corvidae estaba en ruinas. Era un lugar tranquilo, un santuario de silencio y de placidez. Ahora, los paneles de cristal y las columnas de adamantium quedaron destrozadas cuando una cañonera Thunderhawk de fuselaje dorado se estrelló contra el edificio. La nave se giró sobre sí misma cuando el ala que le quedaba chocó contra una de las gigantescas vigas estructurales y se estrelló contra el techo antes de caer al suelo de la biblioteca, donde se estampó con una explosión rugiente. Ankuanen intentó salir debajo de los restos de la estantería, pero se desplomó de nuevo cuando un dolor lacerante le estalló en el pecho y en la pierna. El líquido llameante se extendió con rapidez por la biblioteca, atacó las estanterías chirriantes en busca de más papel con el que saciar su apetito voraz. Ankuanen vio que estaba rodeado de escribas muertos o moribundos, sus cuerpos desgarrados por la metralla o quemados más allá de lo reconocible. Oyó un leve sonido rasposo en el metal cerca de su oído y se volvió para pedir ayuda. Las palabras murieron en su boca al ver que se trataba de un cuervo negro, que lo miraba con la cabeza inclinada hacia un lado. ¿Qué eres? Una visión del futuro, un símbolo de mi salvación. Ninguna de las dos cosas. Respondió una voz cerca de su hombro. Ankuanen se volvió para ver un guerrero con una armadura de color de una mañana de invierno. Relucía como si la cubriera una capa de escarcha, y el capitán de los 1000 hijos no vio más que odio en el lenguaje corporal del lobo espacial. Ankuanen intentaba invocar el poder del éter para acabar con aquel intruso insolente. No sintió poder alguno, y esa falta de poder se le clavó como una astilla en el alma. Me llamo Dwerwinmek. Soy el sacerdote rúnico de Aldivis Carces Scarcenson, de la quinta compañía de los lobos espaciales. Ankuanen envió en ese momento a una mujer delgada con una armadura de bronce y oro ajustada a su cuerpo que aparecía detrás de él. La mirada de sus ojos no mostraba vida ni compasión alguna. El capitán de los 1000 hijos se encogió ante el vacío que vio en su interior. Make, el hacedor de Weirs, el dragón del destino. Eres tú, siempre has sido tú. El sacerdote rúnico le sonrió, aunque no había alegría alguna en el gesto, tan solo una vindicación triunfante. ¿El dragón del destino? Supongo que lo soy. No luches. Eso hará que tu muerte sea más fácil. ¿Por qué están haciendo esto?
Se trata de un error terrible. Seguro que se dan cuenta. Piensen en todo lo que se perderá si cometen este acto tan atroz. Solo obedecemos la voluntad del emperador, como deberían haber hecho ustedes. Los 1000 hijos son leales. Siempre lo hemos sido. Buir se arrodilló al lado de Ankuanen y lo agarró de la cara con un guantelete helado. ¿Tienes algo que decir como despedida? Unas últimas palabras antes de que mueras. El capitán de los 1000 hijos asintió cuando el futuro se abrió ante él y murmuró su última profecía. No soy capaz de ver el éter en tu interior, sacerdote rúnico. Eres como yo. Y un día aquellos a los que sirven te traicionarán. Casi compadezco tu falsa ilusión. Le contestó negando con la cabeza. Casi. Burimake se puso de pie de nuevo e hizo un gesto a los guerreros con las armas lanzallamas para que avanzaran. Ankuanen oyó el sonido rugiente de los chorros de fuego que destruían un conocimiento acumulado a lo largo de un centenar de vidas y sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Ahora me dirás una cosa más antes de morir. Me dirás, ¿dónde está el sabio de las estrellas llamado Asek Ahriman? Oz Istakar poseía la ventaja por peso y por fuerza, pero la doncella del vacío era rápida como un rayo y su arma se movía veloz como una serpiente plateada. Se enfrentaron en las ruinas de la plaza, en mitad del combate cuerpo a cuerpo de Astartes. Las estatuas se desplomaban desde sus salientes dorados para estrellarse contra el suelo y el estruendo constante de los impactos de artillería un poco más al este proporcionaba el contrapunto rítmico de la batalla. Oz Istakar sintió una cierta liberación al utilizar su propia fuerza a pesar de que no podía utilizar sus poderes etéreos. No tienes nada dentro, ¿verdad? Siento lástima de los mortales que no son capaces de ver lo que yo veo, pero tú vives en un espacio muerto con el silencio como tu única compañía. Quitarte la vida será un acto de misericordia. La mujer no le contestó, sino que lanzó un veloz ataque con el arma contra su garganta. Oz Istakar lo esquivó echándose hacia un lado y luego lanzó un barrido con el brazo para detener el golpe de reverso que le propinó a continuación. La hoja del arma resbaló sobre el antebrazo y le abrió un surco en el guantelete. Él respondió lanzando un ataque frontal con el báculo. Su oponente se agachó para esquivar el ataque y giró la pierna para lanzarle una patada contra la rodilla. La armadura se agrietó por la fuerza del golpe y un dolor intenso le subió por el muslo. Oz Istakar retrocedió un par de pasos cojeando sobre la pierna ilesa. Eres rápida, lo admito. Ella siguió sin responder y esquivó su siguiente ataque con la misma elegancia. Una andanada de disparos levantó un surco de surtidores de polvo en el roco cemento del suelo, y Oz Istakar volvió a retroceder ante la potencia de los impactos. Pero llegó el momento de acabar con esto. La mujer lo atacó de nuevo, y esta vez él no intentó detenerla. La espada se clavó en su placa pectoral y traspasó la ceramita compuesta y el armaplas, pero antes de que pudiera atravesarla del todo y perforar el escudo óseo de su pecho. Vaya, ya no estás tan silenciosa, ¿verdad? Oz Istakar alargó un brazo y le clavó el cuchillo de combate en el brazo. Oz Istakar la trajo hacia él y el capitán le propinó un cabezazo con el casco que hundió el cráneo de la hermana del silencio.
Sentía como el poder volvía a sus extremidades en una oleada de doloroso placer. Utip apareció de nuevo por encima de él con un destello, y Posis Takar dio la bienvenida a la presencia de su tutelar al notar que su regreso le incrementaban los poderes. El feroz combate bullía como una marea burbujeante, y ninguna de las dos fuerzas conseguía tomar ventaja. Los lobos espaciales luchaban con una furiosa despreocupación, totalmente concentrados en el enemigo que tenían enfrente, pero sin la claridad de visión necesaria para captar la situación general. Los 1000 hijos combatían con una objetividad clínica. Comprende a tu enemigo y sabrás cómo derrotarlo. Era una lección que los lobos espaciales y los custodios habían aprendido bien, ya que si no, no había forma de explicar que hubiesen llevado con ellos a las doncellas del vacío de las hermanas del silencio. Corrió a través del grueso del combate y extendió su mente por toda la masa de emociones enfrentadas. Una niebla roja de furia y odio flotaban sobre los combatientes, pero había 3 zonas muertas que eran islas del silencio en mitad de aquel océano de matanzas. Ya los tengo. Vio que Haton Mat luchaba espalda contra espalda junto a Uramagma y se abrió paso apresuradamente entre la masa de cuerpos en dirección a sus camaradas. Un guerrero de armadura gris lo atacó con un hacha sierra, pero Posis Takar se la arrancó de las manos con un simple pensamiento y le clavó la hoja de dientes chirriantes en la cara del lobo espacial, sin siquiera detenerse. Su tutelar flotó por encima del combate y Posis Takar sintió un repentino estallido de dolor en el pecho. La vieja Tizca ya no existía. Magnus contempló la muerte de Tizca desde el balcón más alto de su pirámide, la única estructura que había escapado de la destrucción hasta ese momento. No quedaba nada que pudiese reflejarlo en todas sus estancias. No había lugar donde la voz insidiosa de la tentación pudiera aparecer de nuevo para persuadirlo y convencerlo con alabanzas de que cometiera un nuevo error. Se agarró con fuerza a la barandilla del balcón y lloró con amargura por la pérdida de su mundo y la muerte de sus hijos. Lo que hasta hacía poco había sido un faro asombroso de iluminación y progreso para todos aquellos que quisieran ver, ahora era un torbellino de combates. El extremo norte de la ciudad era un infierno llameante. Todos los palacios estaban envueltos en llamas y sus parques ya solo eran tierra arrasada y cubierta de ceniza. Un poco más al sur, el puerto no era más que una inmensa mancha negra en el horizonte, ya que todas sus estructuras habían quedado demolidas tras el ataque de su hermano. Sintió a Leman Russ en la parte occidental de la ciudad. Estaba atacando la pirámide de los Raptora. Constantin Baldor estaba a su lado. Magnus captó con su ojo interior el valor y el ánimo con los que combatían los guerreros de los 1000 hijos al lado de Posis Takar, Hathor Mat y Uramagma. Le dolía pensar que la mayoría de ellos no tardarían en morir, porque el rey lobo solo dejaba desolación a su paso. Al este, Ahriman y sus guerreros estaban consiguiendo mantener a raya a los invasores. Ni siquiera el salvajismo de los lobos espaciales o el poder de los custodios eran capaces de abrir brecha en las defensas de Ahriman, ya que sus guerreros utilizaban sus poderes premonitorios para contrarrestar cada ataque. Había pocas guerreras de las hermanas del silencio en esa zona, ya que la mayoría se encontraba combatiendo al lado de Leman Russ y de Baldor. Los atacantes no habían llevado consigo suficientes doncellas del vacío como para tomar Tizca, aunque la mayoría de la guardia de las torres habían sido aniquiladas en los primeros momentos de la batalla. Los 1000 hijos se habían recuperado de un modo magnífico y habían impedido que aquello se convirtiera en una huida. Una delgada línea de guerreros de armadura carmesí unía las 6 pirámides de Tizca y formaban un perímetro circular que tenía como centro aproximado la plaza Oculum. La pirámide de Prophet era la que estaba situada más al sur. Magnus ansiaba más que nada en el mundo bajar a las calles de Tizca y repeler a los invasores, mostrarles la verdadera capacidad de sus poderes. De las puntas de sus dedos brotaron chispas solo con pensarlo.
Apretó los puños y volvió el pensamiento hacia su interior. Oyó las voces de sus hijos suplicándole ayuda, pidiéndole desesperados que bajara al campo de batalla. Pero hizo caso omiso. Fue lo más difícil que tuvo que hacer nunca. Una de las súplicas estuvo a punto de hacerlo ceder. Era la voz de su hijo más querido. Ayúdanos, padre. No puedo hacerlo. No debo hacerlo. El humo llenaba las calles de la zona exterior del puerto, ahogando toda luz y el oxígeno. Pael Toron se agachó detrás de una estatua derribada para recargar el volter mientras una ráfaga tartamudeante de disparos acribillaba las paredes de la Casa de las Fuentes. 100 guerreros de su hermandad defendían aquel sector del perímetro y tenía otros 200 a cada uno de los lados. Las fuerzas enemigas ya habían intentado 3 veces atravesar aquel punto, pero 3 veces los volters y las espadas de la séptima los habían rechazado. Las calles estaban sembradas de cadáveres, tanto de amigos como de enemigos, ya que las defensas se habían mantenido con su coste correspondiente. La sangre manchaba con grandes salpicaduras el mármol pristino de las paredes. Pael Toron ya había vaciado 12 cargadores y solo el suministro regular de munición que le hacían llegar los soldados de la guardia de las torres le habían permitido seguir disparando. Un dolor semejante a un calambre se le cerró alrededor de las entrañas y gruñó cuando una sensación enfermiza que no logró identificar le provocó una serie de espasmos en las extremidades. Sacudió la cabeza en un intento de eliminar esa sensación y logró contener la oleada de flema cargada de bilis que amenazaba con subirle por la garganta, además de despejarle la vista, que había comenzado a entubiársele. Vio a 3 de sus guerreros destrozados por los impactos de cañón. El característico sonido martillante le indicó a Pael Toron que era un arma demasiado pesada como para que la llevara la infantería. El distrito que se extendía entre el puerto y la biblioteca tiromana era irreconocible. Los lobos espaciales y los guerreros dorados se movían con cautela por los restos humeantes de lo que antaño había sido una galería de estatuas anteriores a la vieja noche, y ahora ya no era más que fragmentos aplastados bajo las botas de los invasores. Pael Toron sintió como el éter le bullía bajo la piel cuando Dotó amplificó su propia cólera. Inspiró profundamente para controlar las emociones que lo embargaban. Las enumeraciones no lo ayudaban y notó el deseo ardiente de su tutelar, impaciente por hacer daño a los atacantes. Un deseo que amenazaba con sobreponerse a todo sentido táctico. Musitó, mientras se obligaba de nuevo a apagar la cólera que sentía. Varias descargas de volter pesado arrasan su cobertura obligándolo a tirarse cuerpo a tierra y retirarse a gatas. Vio una columna de humo gris que surgía del interior del edificio. Varias partes de la galería se vinieron abajo en la zona oriental y unos 30 guerreros quedaron enterrados bajo toneladas de escombros que lanzaron al aire una enorme nube de polvo. Un aullido ululante surgió de la horda de invasores. Rodeó la parte derrumbada de la cúpula y abrió fuego una y otra vez contra la masa de lobos espaciales lanzados a la carga. Pael Toron calculó que eran al menos 600 lobos espaciales los que los atacaban desde la zona del puerto. Muchos se habían lanzado a la carga sin el casco, ya fuera porque se los habían quitado presos de sus ansias de sangre, o porque eran demasiado estúpidos como para preocuparse de proteger su órgano más vital. Pael Toron les hizo pagar por ello y escogió con cuidado los objetivos, por lo que arrancó cráneos de sus hombros correspondientes con cada disparo que efectuó. Un guerrero de armadura roja corrió agazapado para reunirse con él. Pael Toron le hizo un rápido gesto de asentimiento. Era Tulek, su Pilosopus. Era un buen adepto que había conseguido dominar sus poderes con mayor rapidez que nadie en la séptima hermandad. No podemos mantenerlos así. Tenemos que utilizar nuestros poderes. Todavía no. Son armas
recurso. Necesitamos ya ese último recurso. ¿Qué nos queda si no? Pael Toron sabía que su Pilosofus tenía razón, pero seguía dudando. Sus guerreros no poseían tanta experiencia en el uso de los poderes del Gran Océano como las demás hermandades, pero tal y como Tulek le había dicho, ¿qué otro remedio les quedaba? Pasa la orden de que todos utilicen los medios que sean necesarios para montar a esos desgraciados de vuelta al mar. Tulek asintió, y Pael Toron captó la impaciencia feroz que emanaba de él mientras la orden se comunicaba. Toron vio a un Dreadnought cubierto de polvo, uno de los brazos rematado por un puño de combate ensangrentado y envuelto por una nube de descargas eléctricas, mientras que el otro era un lanzamisiles que zumbaba al girar. Tremenda cadena de explosiones lo lanzó por los aires. La onda expansiva le arrancó el Volter de las manos antes de que aterrizara con un fuerte golpe en el fondo de un cráter lleno de sangre. El cráter estaba cubierto de cadáveres destrozados de guerreros de los 1000 hijos. Los cuerpos estaban casi descuartizados por las ráfagas de proyectiles y las explosiones. La sensación de calambres cargados de náusea se apoderó de nuevo de sus entrañas y se dobló sobre sí mismo mientras sentía cómo el poder de Deotoa fluía hacia el interior de su cuerpo sin que lo hubiera invocado, pero de un modo imparable. Los escombros que rodeaban a Pael Toron se alzaron en el aire y la sangre que pisaba empezó a hervir. El poder del Gran Océano fluyó a través de él, pero en lo más profundo de su estructura celular, un defecto terrible ya estaba deshaciéndolo. Los 1000 hijos murieron a decenas en los primeros minutos del ataque del Rey Lobo, ya que su furia era imparable y su poder inconmensurable. Aunque Posistakar no veía a las odiosas hermanas del silencio, sabía que estaban cerca, ya que sus poderes se debilitaban, se le escapaban de una forma hemorrágica por la punta de los dedos, igual que tinta que cayera de una pluma con la punta rota. Los custodios mataban con poderosos golpes de sus lanzas guardianas. Posistakar notó la rabia impotente de su tutelar a medida que su poder desaparecía. Profundizó más todavía en su reserva de poder interior y la alimentó con la esencia de su propia alma. Dejó salir todas sus emociones al exterior mientras tanto él como sus guerreros luchaban por sus vidas. Los guerreros enemigos los tenían rodeados. Unos guerreros que tan solo unos momentos antes habían estado al borde de la derrota. La lanza de los 1000 hijos se había adentrado profundamente en el cuerpo de los lobos espaciales y casi habían alcanzado el corazón, pero Rus había conseguido desviar el golpe mortífero. Era peor que eso, lo había vuelto en contra de los 1000 hijos. ¡Tenemos que replegarnos!, le gritó Hatormat para hacerse oír. ¡Tenemos las líneas demasiado extendidas! Posistakar sabía que su camarada tenía razón, pero no era capaz de concentrarse en nada que no fuera la forma monstruosa de Leman Rus, que seguía matando a los guerreros de los 1000 hijos sin importarle en absoluto los valiosos receptáculos de conocimiento y experiencia que destruía con cada mandoble que daba. ¡Hazlo! ¡Reforma el perímetro! ¿Y qué vas a hacer tú? ¡Puedo acabar con esto! ¡Haz lo que te digo! Hatormat captó la furia que había en su voz y no le hizo falta que se lo repitiera, y la orden pasó por todas las filas de los 1000 hijos. Los guerreros de la segunda, la tercera y la octava hermandad se replegaron de forma ordenada. Al sentir que habían recuperado la iniciativa, los lobos espaciales se lanzaron de nuevo a la carga olfateando la victoria. ¿Creen que se los vamos a poner fácil? A su alrededor el báculo Heka. Del báculo surgió un chorro de fuego azul que alcanzó en el pecho al guerrero que tenía delante y lo
hizo estallar en llamas. Su guerrero lanzó un bramido de dolor y cayó desplomado mientras Posis Takar y su grupo de guerreros se adentraba en la masa de guerreros. Una bola de luz ardiente estalló cerca de él y vio que Aura Magma y sus guerreros estaban a su lado. Posis Takar supo que debería sentirse furioso con el capitán de la octava hermandad por desobedecer la orden que le había dado, pero en vez de eso, lo único que sintió fueron más deseos de venganza. De las manos de Aura Magma surgieron chorros de fuego al rojo blanco que derritieron las placas de ceramita como si no fueran más que parches de cera blanda. Los lobos devorados por las llamas aullaron su agonía a los cielos, y la última sensación que tuvieron los guerreros moribundos fue como una explosión de aire sobrecalentaba que los mataba arrancándoles el oxígeno de los pulmones. La pistola de Volter de Posis Takar retumbó. El disparo le voló la cabeza a un guardia custodio que había perdido el casco. Trazó con su báculo un arco llameante a medida que iba partiendo armaduras como si fueran cáscaras de huevo. Mató con una eficiencia brutal mientras sentía un calor abrasador en su interior. Los ojos se le llenaron de luz y sus extremidades ardieron llameantes. Delante de él vio al Rey Lobo y a sus aliados de color dorado. Mató a contrarios por decenas. Notó la sensación en todas y cada una de las células de su cuerpo. Subía y bajaba como si fuera un pistón y aplastaba las armaduras de los huesos con una fuerza que jamás había conocido. Su cuerpo exudaba poder, pero hasta la más mínima partícula de su atención estaba centrada en su presa. Sus enemigos retrocedieron horrorizados, incapaces de hacer frente a su poder. Los lanzó a un lado y a otro como si no fueran más que briznas de paja. Los aplastó con simples oleadas de pensamiento hasta que no fueron más que manchas de sangre en el suelo de mármol. El poder que le recorría el cuerpo era increíble. Posis Takar se volvió para mirar a Aura Magma, que se enfrentó al Rey Lobo. El capitán tenía los brazos envueltos en una luz llameante y cegadora. Y lanzó un chorro de puro éter contra el primarca. Posis Takar rugió triunfante cuando las llamas rodearon por completo a Leman Russ, y el fuego de Aura Magma se enfrentó a la frialdad de la armadura del primarca en una explosión de luz semejante a la del nacimiento de una estrella. Russ apenas parpadeó, pero el efecto de Aura Magma fue tan increíble como terrorífico. El enorme poder de Aura Magma rebotó contra la armadura del Rey Lobo igual que un rayo de sol se refleja en un espejo, y los gritos que lanzó mientras el fuego etéreo lo devoraba fueron insoportables. Aura Magma huyó de un modo tan agónico que todos los que lo oyeron sintieron piedad mientras el éter consumía su esencia. Los lobos espaciales se apresuraron a apartarse de su camino, ya que ninguno estaba dispuesto a acercarse a un alma que estaba tan evidentemente condenada. Posis Takar se abrió paso por fin a través de los guerreros de armadura dorada que rodeaban a Russ y se rió a carcajadas por el terror que vio en sus caras. Su jefe se dio la vuelta para enfrentarse a él. El capitán de los 1000 hijos disfrutó de la mirada de odio asqueado que vio en su rostro. Constantin Baldor mantuvo su arma empuñada por delante de él. ¿Qué eres? Soy tu muerte.
Las palabras sonaron confusas y discordantes debido a la forma retorcida de su boca. Posis Takar se dio cuenta de que le sacaba más de una cabeza al jefe de los custodes, y solo en ese momento notó los cambios que había sufrido su cuerpo. La carne era un torbellino de formas y de funciones cambiantes. Todos y cada uno de sus órganos y de sus miembros habían tomado un nuevo aspecto mediante una serie de transformaciones demenciales. La carne y la armadura se habían fusionado para formar una mezcla repugnante de materia orgánica e inorgánica. La carne burbujeante de su cuerpo bullía con una ambición sin control alguno. ¿Cómo era posible que no hubiera notado un cambio tan profundo? Ya no podía llamar suya su propia carne. La presencia de Utipa lo llenaba por completo, y su regocijo odioso y su malicia paciente habían desencadenado el potencial destructivo contenido en su composición genética. Posis Takar vio en los ojos de Baldor en lo que él y su legión se habían convertido, y supo que aquel destino era el que siempre les había esperado. Baldor se lanzó contra él con la lanza guardiana apuntando a su corazón, y Posis Takar comprendió por fin por qué su primarca decidió no luchar. ¡Monstruo!, gritó Baldor, clavándole la lanza en su carne mutante. Lo sé. Dejó caer las armas y cerró los ojos. La hoja dorada le partió el corazón, y la muerte fue una liberación bienvenida.